Buenas familia, ¿cómo están? Bueno, este es un video muy especial porque ayer acabo de tener una de las experiencias más locas que he tenido en toda mi vida y quería compartírselos con ustedes. Son las primeras personas a las que se los voy a contar a profundidad todo lo que viví ayer. Quiero contarles mi experiencia consumiendo hongos alucinógenos. Ayer fue la primera vez en mi vida que consumí hongos alucinógenos. Y obviamente que lo hice con un fin totalmente introspectivo, de autoconocerme a mí, de poder ver el mundo desde otra forma. Y fue muy increíble el viaje. Quiero contarles las distintas experiencias que he tenido a lo largo de mi proceso y por sobre todo mis perspectivas y filosofías de vida y cosas que entendí en un proceso acelerado. Los hongos básicamente te hacen afinar o agudizar la forma en la que percibís la realidad. Es muy raro y muy loco todo, pero vos en ese momento sentís hiperfoco en las cosas que estás observando, en los sonidos que estás escuchando, en los colores. Sentís una instantaneidad que es muy difícil de explicar con palabras y solamente la puede entender al 100% la persona que lo vivió. Advierto que este video no tiene ningún tipo de finalidad de incentivar a personas a que consuman hongos alucinógenos. Todo comenzó hace varios días atrás, que nos quedamos solos con un amigo en esta casa, en una casa gigante. Esta casa es enorme, chicos. Tiene 3 habitaciones, es gigante. Y básicamente estábamos con otros amigos, pero esos amigos se fueron de la casa y están en Argentina. Por alguna razón todo se fue dando sincrónicamente y un día de estos yo venía escuchando de muchísimos referentes que habían consumido hongos y que les había servido para autoconocerse. Yo venía en un proceso espiritual muy grande, despertando mucho mi nivel de conciencia. Hace relativamente poco tiempo me encontré con una visual que yo venía visualizando hace meses de estar en el lugar que quería estar, que era en Camboriú, en una de las ciudades más lindas de todo Brasil. Y venían pasando distintas cosas y venía conectándome cada vez más con Dios. Cada vez más, numerología, se me aparecían números como el 808, angelicalidad, y yo venía hace cuestiones de días enteros hablando de ángeles con amigos, poniéndome a llorar solo naturalmente y estando con mis ángeles. Y venía viviendo muchos procesos introspectivos muy fuertes. Sentí que todo se fue dando de una forma muy casual y un día le digo a mi amigo, quiero hacer la experiencia de comer hongos, de probar hongos. Y él me dice, ok, vamos a hacerla juntos. Fuimos a una montaña y teníamos que hacer una trila. O sea, una trila es una subida, una caminada para ir hasta la cima de una montaña, donde en esa cima de la montaña se veía la playa por un lado, por otro lado se veían lagos y por otro lado se veían todas las distintas montañas, árboles, cielo, sol. Increíble, tipo de las mejores postales que he visto en toda mi vida. Comimos los hongos, empezamos a caminar. Al principio el efecto fue un efecto muy divertido, de diversión. Estábamos por llegar a la cima, lo habíamos comido antes y sabíamos que teníamos como 20 minutos de trayecto. Y ya cuando estábamos llegando yo empiezo a descoserme la risa. Mi amigo no, pero yo empecé a descoserme. Entonces lo veía a él y no me paraba de reír. Tipo, no me paraba de reír de todo. Y cada cosa que hablaba me daba risa, pero no podía parar de reírme. Y era como que yo intentaba parar de reírme y no podía. Muy gracioso. Y bueno, cuestión, nos reímos, sacamos unas fotos, nos quedamos observando el contexto, todo, y seguimos caminando. A medida que vamos caminando y seguimos, llegamos a la cima. En la cima yo también empezaba a reírme. Una anécdota graciosa es que había gente, porque es un lugar turístico, no mucha, pero había gente. Había otras personas en otra cima que estaban muy cerca, que también nosotros podíamos ir ahí. Y esas personas que están en otra cima, claro, estaban ahí bailando, saludando. Bueno, llego a la cima, me pongo a gritar ¡ah! Todo así, tipo liberación a full. Y estaban las otras personas en la otra cima. Cuestión, había 2 chicas, estaban ahí, que estaban con un dron. Y claro, estaban con el dron, estaban subiendo el dron y saludan, pero saludan al dron. Y nosotros estamos del otro lado. Y claro, yo en mi estado le digo a mi amigo, nos están saludando tanto, ¿por qué nos saludan tanto? Como son demasiado obvias, que tanto como para que estén así saludando. Y mi amigo me dice, no, es que está con un dron. Y ahí entendí yo, claro, que estaban saludando al dron. Y ahí yo no me podía parar de estallar de la risa. Estaba
Pasa eso y empiezan a aparecer personas que cada tanto aparecían. Y Nicolás estaba en una situación en la cual él como que hablaba de todo, como que estaba queriendo hablar, y yo era más como un proceso introspectivo. Nico, en este caso, empezaba a hablar, y claro, vino unas personas y él se puso a hablar, le contó que estábamos de hongos y todo, y se ponía a hablar y todo. Y en un momento yo también me pongo a interactuar con esa persona, y era muy gracioso porque claro, cada cosa que queríamos explicar, la otra persona estaba en un plano más lógico. Y era muy raro hablar. Por ejemplo, en un momento yo le digo algo, una parte muy recomendada para que él visite en Florianópolis era una parte del puente. Y claro, cuando empiezo a hablar del puente le digo, el puente, y me empiezo a reír de imaginarme un puente, o sea, como que me imaginaba el puente y me reía solo. Y no podía terminar la idea. Y me daba mucha gracia querer cerrar la idea, pero empezar a reírme y no poder parar de reírme y no poder como seguir el hilo conductor o comunicacional. Pues yo me empiezo a ir en la mía y empiezo a pensar y todo y y entendía que cada persona que estaba en ese viaje que aparecía era perfecto, porque energéticamente yo lo estaba trayendo con mi energía, como que mi energía traía a esa persona. Entonces yo en ningún momento sentía miedo ni nada, era como, esta persona aparece y es perfecto porque yo con mi energía lo estoy atrayendo, si no, no estaría acá esta persona. Y una de las cosas más grandes que me hizo entender este viaje y esa experiencia fue que todas las personas que estaban a mi alrededor eran un espejo de quien yo era. Y todos los reflejos de las situaciones, de las personas y de todo lo que pasó en mi vida en estos últimos 21 años de vida, simplemente fueron un reflejo en mi energía y de cómo yo percibía la vida. Ese fue el primer clic fuerte. Reflejo, o sea, la ley espejo, pero de que todo lo que está en mí era un espejo. Eso fue como de las cosas más transformadoras que tuve en el viaje. Una de las cosas claves fue que cuando Nico empieza a hablar, yo venía teniendo quizás cierta relación tensa con él. No por nada malo, pero sí notaba como que yo me quería alejar de él y quería como que encontrarme más a mí mismo, y estaba en un proceso donde él también lo sentía y yo también lo sentía, como que había una distancia en la casa inclusive. En el viaje él empezaba a hablar en voz alta y yo me quería acallar, quería estar como en tranquilidad, pero al contrario de la voz de Nico, yo escucharla como una voz de que se calle fue totalmente distinto, y esto es lo más loco. En el momento en el cual Nico lo escucha, yo con el efecto de los hongos, obviamente sentía la voz de Nico acá muy fuerte, pero la voz de Nico empecé a escucharla, la empecé a escuchar con ojos de amor. No la veía como, Nico está hablando, qué molesto, sino entiendo que Nico está viviendo su proceso. Y entendí algo muy loco, que era que todo lo que me molestaba de Nico era lo que me molestaba de mí mismo, y era un espejo. Y él estaba en mi vida porque yo naturalmente lo traje con mi energía. Y lo que en realidad yo creía que me molestaba de Nico eran cosas que me molestaban de mí mismo. Y dentro de esas cosas quizás algunos momentos, la búsqueda de validación y algunos pequeños detalles que tampoco quiero ahondar. Pero sí entendí de que lo que me molestaba de Nico no me molestaba de Nico, me molestaba de mí mismo. Y entendí que Nico era perfecto como él era, que no tenía que querer cambiar a Nico, de que yo tenía que amar a Nico y mirarlo con ojos de amor. Estamos en unidad con el mundo, el universo vive en unidad y somos todos unidad. Yo soy unidad en todo este contexto gigante que sería el mundo. Lo tengo que mirar, lo quiero mirar con ojos de amor, quiero entenderlo y mirarlo con ojos de amor sin querer cambiarlo. Esa fue una de las cosas más grandes que puedo entender, mirar con ojos de amor. Y eso no fue solo a Nico. Abrí mi perspectiva y dije, mi hermana, mi mamá, personas muy cercanas mías, no las miro con ojos de amor. En el fondo las miro con otros ojos, sin realmente entender su nivel de conciencia y de que estamos en unidad, que eso es súper importante. No es que yo estoy separado de ellos, sino que somos una unidad. Entender eso ya me hizo volar la cabeza. Decidir y elegir mirar a las personas con ojos de amor en vez de mirarlas con ojos de juzgarlas, de juzgar a los demás. Dejé de juzgar para empezar a mirar con ojos de amor. Eso no quiere decir que de repente justifique ciertos hechos o lo que sea, pero tampoco que esté todo el día con ellos.
pero quiere decir de que mi forma de verlos es con inocencia, es con ojos de amor, entendiendo que todos estamos en una misma unidad. Otra de las cosas que pude entender es que yo me relacionaba con la naturaleza desde un lugar externo, alejado a mí. La naturaleza y yo no estamos juntos, sino como que simplemente como que nada, la naturaleza es algo que está afuera. Yo lo que entendí es de que hay una interrelación entre nosotros. Estamos unidos y somos una unidad entre la naturaleza, las personas que me rodean, mis familiares, todo, esta taza de café, todo, somos una unidad. No lo podía entender, no me entraba en la cabeza. Emocionalmente no lo entendía. Y entendí ahora de que somos una unidad. Eso fue increíble. En un momento hacía frío, porque cuando estaba el sol estaba lindo y hacía calor, pero cuando se iba el sol, estábamos en medio de una cima, había mucho viento, corría el viento muy fuerte y se sentía el frío. Yo estaba en cuero. En ese momento recuerdo de que en un momento caen las nubes. Caen las nubes, yo estaba acostado así, observando todo el paisaje, mirando. Veo como las nubes se caen, empieza a hacer frío, cae el viento y yo, mi cuerpo no lo sentía con sensaciones. O sea, no juzgaba las sensaciones. No decía, tengo frío. Decía, tengo una sensación. No es ni buena ni mala, es una sensación. Y respiraba y simplemente sentía una sensación. No la juzgaba, ni le ponía ni etiquetas, ni buena ni mala. Era una sensación. Desapegado de mi cuerpo y estaba como en un estado espiritual. Estaba operando desde el espíritu, pero en su mayor virtud, a un nivel que nunca sentí en mi vida. Caen las nubes, yo simplemente decía, es una sensación. Y decía, no juzgo los tiempos de Dios. Y me quedaba así, decía, los tiempos de Dios son perfectos. Quizás a veces nosotros como por ser humanos queremos modificarlos, pero esa nube va a estar ahí el tiempo que tenga que estar y es perfecto. No quiero apurar el ritmo de Dios. Entiendo que Dios tiene una armonía perfecta y sincronicidad perfecta. Y desde ese lugar, naturalmente, después de un momento viene el sol. Apenas, tipo pasan unos segundos, yo sigo escribiendo y viene el sol. Y digo, es perfecto. Y si ahora de la nada una nube, es perfecto porque no juzgo el tiempo de Dios. Fue un aprendizaje muy grande. No juzgar los tiempos de Dios. No querer controlar los tiempos de Dios. Es que yo en un momento me pongo a pensar en mis objetivos. En los objetivos de ese Mateo de la vida. Y esos objetivos son objetivos que yo tengo de $10.000 por mes. Y cuando digo $10.000 por mes en mi mente, empiezo tipo a parar, a reírme, no podía parar de reírme. Me hacía gracia de que estaba en un mundo tan abundante, o sea, como viendo todo en unidad, el mundo tan abundante, viendo como a Dios, cómo nos daba toda la abundancia que nosotros queremos en el mundo, todos estamos coexistiendo en una misma unidad. Y yo de pensar en los $10.000 me da como, pero no como un lugar de esto es fácil, de un lugar de ¿qué estoy pensando? Estoy perdiendo toda la instantaneidad por $10.000, ¿qué? Y como me da mucha gracia como la superficialidad del pensamiento, por así decirlo. Cuando después entendí el trasfondo de eso fue, claro, estás perdiendo toda tu instantaneidad y pensando y dudando de algo que es obvio, que ya sucedió y es normal, yo qué sé, es como que tan ínfimo, tan finito que no tiene ni sentido preocuparse o pensar en eso. Sentí una sensación así en ese momento. Después de las nubes me pongo con mi hoja y me pongo a escribir un montón de cosas. Hice muchas conclusiones y alusiones del mundo. Una de ellas es de que me puse a darme cuenta que valoro la superficialidad y atraigo superficialidad. Nunca lo pude ver tan claro, tan cristalizado. Claro, todo lo que atrae a mi vida es un espejo. Y si yo valoro la superficialidad, atraigo superficialidad. Y entendí que toda mi vida valoré la superficialidad. Y el universo, en consecuencia, me atraigo lo que yo valoré. Y si yo hubiese valorado otra cosa, hubiese atraído otra cosa, naturalmente. Una de las cosas claves que me di cuenta es esto, la sonrisa. Yo siempre, hace mucho tiempo, tenía como un estado apático a la sonrisa. Mirar mal, de poner cara ahí medio, cara de esto, como de no fruncir no sonreír.
Y algo que anoté es que una de las mayores virtudes que yo tengo es la sonrisa. Y de que cada momento que no estoy sonriendo, me estoy muriendo. Era algo así, como a ese punto. Y de que lo que más valoro de mí mismo es la sonrisa. Y cada vez que no sonrío, estoy como perdiendo autenticidad, perdiendo esencia cada vez que no sonrío. Otra de las conclusiones más grandes que saqué de este viaje es los deseos carnales. Cuando empiezo a pensar en todo esto de que yo valoro la superficialidad y atraigo superficialidad, digo, ¿y cómo puedo hacer para salirme de esos deseos carnales que todos tenemos? Y me puse a escribir, era como que yo estaba escuchando la voz de Dios y yo era un Dios. O sea, no es que había un Dios como yo me visualizaba un Dios, en ningún momento había ningún Dios. Era como una energía, una frecuencia simplemente, y yo sentía la frecuencia de Dios, estaba conectado a esa frecuencia y podía entender cada cosa que él hacía, cómo se movía, pero en ningún momento es como que aparecía un Dios ni nada de eso. No, nada de ese estilo, era como que simplemente lo sentía y lo vibraba y entendía que yo estaba conectado con él y él me iba diciendo cosas, pero me salían de un yo superior, o sea, me salían a mí naturalmente. No es que yo escuchara, decía, Dios me está diciendo esto, sino era como que yo decía lo que yo decía, pero entendía que estaba conectado a mi yo superior. Los deseos carnales son normales y que cuando vuelva, esos deseos carnales van a estar en mí. Pero mientras más me conecte con Dios, mientras mayor sea mi conexión con Dios, menor van a ser mis deseos carnales. Así tal cual está escrito. Mientras mayor sea mi conexión con Dios, menores van a ser mis deseos carnales. Estos son los aprendizajes más grandes que he tenido de este viaje. Lógicamente que hay muchos más que de repente ahora no me estoy acordando. Y después de eso íbamos caminando, me caí en un cactus, tengo toda la mano todo golpeado, moretoneado por acá y todo. Pero esos son de los aprendizajes más grandes que he tenido. El principal creo que es de que todos vivimos en una misma unidad y el poder observar con ojos de amor a todo el mundo, a las demás personas, son de las cosas más lindas que me llevo de este viaje. Este video va a subirse bien pelado porque quiero que se vibre esta energía. Y ahora sí, si vos estás en un momento en el cual sentís que tenés que hacer un viaje de este estilo, autoconocerte más a vos, te lo recomiendo siempre y cuando tu intención sea de autoconocimiento y de ver cosas que quizás no estabas viendo. En mi caso, mi intención de este viaje era la intención de conocerme más a mí mismo y de poder conectarme más con mi esencia, con mi espíritu. Y la verdad es que me llevé mucho más de lo que esperaba. No tenía expectativas tampoco, entendía que lo que sea iba a ser perfecto. Pero Dios me dio mucho más de lo que yo esperaba y me dio todo lo que yo le pedí, todo lo que yo necesitaba, toda esa sabiduría me la pudo dar en ese viaje. Y estoy muy feliz, estoy muy agradecido y contento. Bueno, espero que te haya servido este video. Te amo. Déjame decirte que genuinamente me nace querer contarte todo lo que voy aprendiendo y si a vos te aporta un granito de arena, este video ya vale la pena. Así que te amo mucho, cuídate, espero que tengas un muy lindo día, que puedas mandar un mensaje si necesitas algo, porque genuinamente mi intención es aportar valor y vivimos en un mundo que está en unidad. Entonces si vos me mandas un mensaje a mí, estamos en una unidad en la cual yo te puedo ayudar y colaborar en base a lo que yo voy viviendo y transitando en mi proceso. Así que si es que esto te interesa, me mandas un mensaje y te voy a ayudar en lo que necesites, totalmente desde el corazón. Así que ahora sí, nos vemos, cuídate, chau chau chau.